Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. Por ahí ya andan bravos porque yo soy de los que no cree que todo en la vida es malo, ni todo en la vida es bueno. Ni blanco ni negro, pues hay matices en la vida. Y uno trata de valorar en su justa medida lo positivo y lo negativo. Pero bueno, no siempre se puede contra el fanatismo y hay que hacer de tripas corazón, bañarse en aceite y entender y respetar también la opinión ajena. Le envío un abrazo a mi buen amigo Dieguito Lucero. Mi doctor, que está en sintonía desde el Carchis, tierra linda, tierra hermosa, donde usted nació. Allá pues en el norte de la provincia del país, donde también tenemos audiencia a través de nuestra frecuencia 106.1 FM estéreo y por supuesto nuestras plataformas digitales. A mi doctor Javier Aguilar, que está en sintonía, muchas gracias por su aporte. Me dice, por ejemplo, al parecer el tema de la no presentación de las declaraciones patrimoniales juramentadas se está haciendo costumbre. Recordemos que tampoco 5 de los 7 de la comisión calificadora que eligió a los jueces de la Corte Constitucional, tanto en el periodo del doctor Julio César Trujillo, cuanto la actual comisión que hizo la renovación parcial a la actual Corte Constitucional, presentaron dicha declaración increíble. Dice Javier Aguilar que el concurso para Contralor nace con una nulidad insubsanable por incumplimiento de requisitos. Aquí pasan las cosas de agache, lamentablemente. ¿Cómo le va, Nahuel? Bienvenido, buen día. Igualmente María Fernanda Cedeño, que ayer me la topé. Mafer, qué gusto, gracias por el cariño y por la sintonía. Bueno, yo estoy aquí bendito entre las mujeres, con el equipo de A Primera Hora y de Sonorama. Hoy he decidido, claro, ayer estaba pensando qué hago para cerrar el año y digo, bueno, hagamos una socialización con las compañeras de la casa, con el equipo de Sonorama. Les he invitado a Carla Arcentales, a Gabriela Murguetio y a Lucía Clavijo para que junto a Belkis y este servidor, todos de la casa, de acá de Sonorama, tengamos esta tertulia para analizar el año que se va. Yo, como digo, un año que tiene sus complejidades este año, lo positivo, lo negativo, y será interesante valorar junto a mis compañeras de Sonorama que están acá. Les he hecho madrugar, y ellos no madrugan tanto. No, sí madrugamos. Sí, pero me dice la Gaby que estuvieron trabajando hasta la madrugada, obviamente preparando el resumen que se va a escuchar este fin de semana, 31 y 1 de enero, se va a escuchar el resumen de las principales noticias que se han generado a lo largo de este año. Así que, colegas, qué gusto. Lucy Clavijo, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabri. La más nueva de la radio, Lucy Clavijo. La más chiquita. La más chiquita, la más joven además. Sí, no, muy bien. De verdad que ha sido un año, bastante complicado, perdón. Pero sí ha sido Hablando más, tranquilidad. Ha sido un año bastante complicado y yo pienso que este año se va a pasar como a la historia, va a quedar en la memoria de la gente por el tema principalmente de seguridad, que ha sido como lo que más ha marcado justamente este año, y también las pugnas políticas, pienso, entre la Asamblea, Legislativo, otras funciones del Estado, que no parecen dar tregua y que el 2023 parece van a empeorar. Claro. Pienso yo. Sí, yo también creo. Gaby Murguetio, bienvenida, buen día. Fabricio, Belkis, amigos oyentes, qué gusto compartir con ustedes este espacio a esta hora de la mañana. Precisamente, otra de las cosas que yo creo que marcó este año, el paro indígena. 18 días de paralización, luego que dejó más de 1.500 millones en pérdidas, también 8 muertos y unas conversaciones, meses de diálogo entre el gobierno y la CONAIE que, si bien duraron 90 días, hubo tiros y aflojas, se firmaron actas finales con 218 acuerdos, que no son tanto, dicen los de la CONAIE, pero al final todavía no logra ponerse en ejecución todos estos acuerdos y está como en un stand-by esa mesa de seguimiento. Ya lo vamos a profundizar. Carla Arcentales, de hecho madrugar a Carlita. Bienvenida, Carla, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fabricio, Belkis? Pues chicas, excelente mañana para ustedes, para todos quienes nos escuchan. Definitivamente llegamos al último día laborable de este 2022, un año que ha pasado muy rápido. Y no sé si ustedes tienen esta misma perspectiva, pero me gustaría arrancar un poco este diálogo con la parte económica de nuestro país. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un crecimiento económico del 2.7%, según incluso el último reporte del Fondo Monetario Internacional, las cifras de desempleo terminan siendo para este año completamente desastrosas. Entonces, paradójicamente podemos hablar de que hay un crecimiento de la economía, pero no hay todavía un crecimiento del empleo. No sé si ustedes tienen esta perspectiva de que de alguna manera empiece el año todos diciendo, bueno, ahora sí, el anterior arrancó Guillermo Lasso, hablamos del 2021, entonces tenemos 6 meses como para que
caliente el puesto, para que se foguee, para que empiece a conocer cada una de las carteras de Estado y las necesidades que tiene el ecuatoriano. Entonces, enero vamos a arrancar con todas esas fuerzas. Y se queda siendo un año en donde no arranca, en donde no vemos este crecimiento que deberíamos haber tenido. Es lo que yo decía, que tal vez a nivel macro te exhiben unas cifras, pero en la economía real no las sientes. Belkis. Y no lo decimos nosotros. Bienvenidas, chicas, buenos días. Lo dicen las cifras, pero lo podemos sentir a través de lo que comentan los ciudadanos día a día. Tú lo has podido quizá leer, Carla, en tu espacio en la tarde. Quienes siguen los programas de Sonorama cuando abordamos estos temas, yo creo que un poco la tónica entre los ciudadanos es eso, ¿no? El gobierno nos refleja cifras de crecimiento, la economía va bien aparentemente, la recaudación en cuanto a impuestos y demás, pero el ciudadano lo que nos comenta es que no siente que eso termina de aterrizar. Y creo que ese ha sido el principal problema, de que el gobierno no ha logrado conectar la política económica con la realidad del ciudadano de a pie diario. Y supuestamente hubo el cambio de ministro de Economía, de Simón Cueva, por Pablo Arosemena, que tiene una visión, de orden económico con visión social. Pero todavía eso, como que el ciudadano común y corriente no lo ve reflejado. O sea, tal vez en el caso de Simón Cueva es un académico, un hombre tal vez un poco más ortodoxo en su visión económica. Y que le tocó poner en orden la economía. Pero al final del día, Pablo Arosemena, van a coincidir conmigo, es un empresario, viene del sector empresarial, él ha tenido una visión, que yo no sé si esa visión que antes de ser ministro la trasladó siendo ministro. No sé si sienten lo mismo. ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? Para mí todavía no hay acciones concretas en la parte de economía, falta muchísimo. En la economía real, ¿no? En lo que nosotros sentimos en la calle. No hay aquello. Ahora que con estas noticias del Fondo Monetario Internacional, el último desembolso, esta esperanza de no necesitar más de estos créditos para el 2023, habla de un crecimiento de alguna manera. Pero hay un déficit fiscal todavía de 7.000 millones de dólares. Pero no solamente que van a tener eso. que ser financiados. También es lo que dice Belkis, porque mira, por ejemplo, en las reuniones de Navidad, en las reuniones de fin de año, en las reuniones sociales en donde uno palpa la realidad del ecuatoriano, muchos de los familiares te van a decir, todavía no tengo un empleo pleno, no estoy afiliada al IES, vivo del día a día de lo que tengo que hacer para poder sobrevivir y llevar la mesa, el pan a mi casa. Entonces, de alguna forma, eso termina siendo, de cierta manera, para este 2022, un año bastante inestable en la economía de nuestro país. Puede haber crecimiento, pero no hay empleo, y es, creo que la perspectiva con la que iniciábamos este 2022, el poder haber, de alguna manera, y esto hablo por algunos ciudadanos, el haber dado el voto a cierto candidato creyendo que iba a cambiar completamente el panorama, algo que se ha vuelto completamente oscuro en el 2023. Digamos, aquí un ciudadano nos dice, por ejemplo, la disminución de afiliados al IES es directamente proporcional a la pérdida de empleo pleno. Muchos ecuatorianos viven en la informalidad debatiéndose en el día a día. Es que el empleo sí ha subido de acuerdo con cifras del gobierno, pero este empleo no es pleno. Hay crecimiento justamente en el tema económico, en el tema de empleo, según también reportan, pero este empleo no es con todas las garantías, ¿no? Con afiliación al IES, beneficios de ley, sino que mucha gente trabaja en temas informales. Hemos visto que el comercio informal también ha aumentado. No sé si ustedes tienen esa percepción, si pero no hay empleo, no hay acceso tampoco a comprar, no hay, es como un círculo vicioso. Pero por ejemplo, lo que dice Lucy me parece que matiza o que grafica. Es un ejemplo muy valedero de lo que vemos a diario en las calles, que es el incremento del comercio informal. ¿Qué significa eso? Gente que no tiene empleo pleno, gente que probablemente se despierta a las 4 o 5 de la mañana y ahora ¿cómo paro la olla? Pensando, ¿qué voy a hacer? Vendo caramelos, vendo chupetes, vendo accesorios de celular, me paro en la esquina del Amazonas y Gaspar de Villarroel, me voy al Boulevard de las Naciones Unidas, me voy al centro. ¿Qué hago? ¿Qué hago para parar la olla? Hago humitas, hago tamales, vendo café. Les digo algo. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de personas desempleadas terminan siendo incluso jóvenes, y jóvenes bastante preparados en estos momentos que no acceden a un empleo pleno. Entonces, ¿en dónde queda esta estrategia del gobierno de dejar de lado o trabajar, como decían, dentro de las prioridades que tenía el presidente de la República, en incrementar el empleo, en el dejar de lado la pobreza, algo que no se visualiza en este 2023? Y creo que todavía los ecuatorianos guardan esa esperanza, atesoran esas ganas de salir adelante para el año venidero.
enero. ¿Cómo ven ustedes el próximo año? Ahí sí ya depende de la perspectiva de cada uno. El gobierno dice que ha aumentado como cerca de 500,000 empleos. La pregunta es, ¿dónde? Eso es pregunta. No hay gasto público, ¿no? El otro día, no hay inversión pública. El otro día estuvo acá el ministro Esteban Bernal, claro, y le hicimos, yo le trasladé esa pregunta porque justamente algunas personas decían, a ver, ustedes exhiben unas cifras de aumento de empleo. Y la gente pregunta, ¿dónde está el empleo? Entonces yo les pregunto a ustedes, colegas, ya para tratar de masificar el comentario. Si ustedes saben dónde están esas 500,000 nuevas plazas de trabajo. Es que no hay inversión pública tampoco, es que entonces no hay esa información no es pública. Y déjame, o sea, como ser infidente, antes de empezar a trabajar aquí en Sonorama, yo estaba haciendo algunas cosas freelance. Pero yo busqué empleo, es decir, así formalmente por casi 1 año, 4 meses, y solo salían cosas así, freelance en sitios en los que yo ya había trabajado, que conocía, haciendo podcast y cosas así. Pero en las ofertas de trabajo, yo nunca recibí una respuesta de, sí, venga, le contratamos. Y eres joven, ¿te das cuenta? Entonces eres una de las afectadas. Preparada, con experiencia. Correcto. Entonces era como que todas esas aplicaciones a los trabajos era cri, no tenía una respuesta. Es que sí, justamente el tema del desempleo no es únicamente para quien no se ha preparado, para quien no tiene estudios, sino que golpea a todos. ¿Al ecuatoriano? A todos, o sea, al ecuatoriano en general, a la gente de a pie, a quienes se han preparado, tienen maestrías, han invertido justamente en su educación, pero eso no se ve reflejado en lo que ahora tienen, y muchos están en esa situación de hacer trabajos por aquí y por allá y tener y ver cómo ganarse el dinero, pero no tienen algo seguro, y eso pienso que también es un reto justamente que se da para el 2023. Y hablando ya de esto, el tema de inversión social también es algo que es preocupante, ¿no? Porque si bien el gobierno dice que ha sido uno de los que más ha invertido en el tema de inversión social, la gente tampoco lo siente, porque claro, no hay medicinas, no hay acceso pleno a la salud, siguen habiendo estos problemas con el tema de la externalización de farmacias, por ejemplo, y demás problemas en el tema de seguridad también, que tema no de educación, el tema de educación, el tema de que los bachilleres no han podido acceder a cupos en las universidades, también es un tema que preocupa, porque si bien el gobierno habla de inversión social, no se refleja eso, y la gente también pregunta, así como el empleo, ¿dónde está esa inversión social? ¿Qué se ha hecho? Tampoco se habla de... Ay, perdón. No, tranquila, no. Iba a acotar nada más lo que esta realidad, todo lo que hemos hablado hasta este momento, ha desencadenado, ¿no? Nuevamente una ola de migración, quizá no en la dimensión o en la magnitud como ocurrió en el 99, pero sí que hay un incremento importante en este último tiempo. Un reporte sobre eso. Sí. Casi llega a las cifras del año 99 la migración ecuatoriana hacia los Estados Unidos. Justamente las cifras, de acuerdo con cifras... A ver, cuénteme eso, porque yo no tenía claro eso. Tampoco lo tenía en el radar. A ver, Luz. 1-800, Miguel, no escuchan las notas que mandan. No, sí. No está escuchando en contexto, nosotros lo tuvimos esta semana. No lo tenía en el radar. A ver, Luz, cuéntale a la audiencia, cuéntale el tema de la migración. O sea, bueno, recientemente hubo un reciente reporte de 1-800 migrantes, de acuerdo con cifras también del Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Ya para el próximo año fiscal, en 2023, se estima que serán más de 100,000 los ecuatorianos deportados justamente por este tema solo en el año 2023. Se espera que sean 100,000. Actualmente son un poco más de 91,000, y qué barbaridad. Nada más en estos 2 meses, noviembre y diciembre. Los que logran, o sea, los que son deportados, ¿no? Porque hay quienes llegan y no, o sea, las cifras superan mucho más de lo real, ¿no? Claro, yo me imagino que debe haber gente que emigró, que logró pasar, o gente a la cual no le han localizado y está ahí escondida en algún lado tratando de pasar la línea de frontera. Y las cifras también revelan que la cantidad de migrantes que han salido de Ecuador para Estados Unidos está muy cercana a la cifra de 1999, cuando los ecuatorianos migraron a Estados Unidos y también buscaron migrar a España. Yo tengo contacto del consulado de España, y esta persona me decía que, o sea, son cientos los rechazados mensualmente de ecuatorianos que tratan de viajar a España y que incluso falsifican documentos, falsifican los informes de las cuentas bancarias para poder pasar acceder a la visa Schengen. A la visa Schengen para emigrar a España.
Yo te digo algo, ahora con este propósito que se tiene de eliminar pues el acceso, para poder terminar el libre acceso a los espacios Schengen, hablábamos con unos 800 migrantes esta semana en contexto y nos decían que hay una alta probabilidad de que ya las personas tomen también como posta el hecho de volver a Alemania, el hecho de volver a España y volver nuevamente a esta crisis migratoria que se volvió muy caótica en ciertos años. Es que yo pienso que eso es algo que se va a pasar, ¿no? Es algo que se ve venir, porque ya si logramos justamente ser de los países que no tienen visa Schengen, sí la gente va a irse a visitar, entre comillas, pero van muchas personas a quedarse allá y a buscar oportunidades que no encuentran en nuestro país. Y de paso yo creo que la comunidad europea justamente hacía esta observación, que hay demasiados visados o intentos de visas rechazados en Ecuador, y es precisamente por ese anhelo de los ecuatorianos de viajar como sea, incluso falsificando documentos, como sea. Y yo por creo eso es que consideran que no estamos preparados todavía para obtener el visado Schengen. Yo creo que el Ecuador de oportunidades, o sea, con estas cifras, no creo que es tanto como habla el gobierno. No es el gobierno del encuentro como nos también, el gobierno del encuentro se convirtió en el gobierno del desencuentro, pero desde que empezó. Sí, y hablemos justamente de eso, ya. El gobierno del desencuentro, dice Gabriela Murgueito. Yo pregunto y les pregunto a las 4. ¿Ustedes sienten que, al igual que pasó en su momento con Lenín Moreno, recuerden ustedes que Lenín Moreno empieza el gobierno convocando al diálogo, iniciaron una serie de periplos con funcionarios de la administración del presidente Moreno, viajando por varias ciudades, tratando de dialogar con diversos actores sociales, hablando del diálogo, el presidente dialogante, que no sé qué, que no sé cuánto, y de pronto eso simplemente fue, yo siempre utilizo este término, ¿no? Una especie de engañabobos, porque resulta que ese diálogo no se tradujo en acuerdos y esos acuerdos en acciones. O sea, de nada sirve que se dialogue si esos diálogos no terminan o no desembocan en concreciones. Yo pregunto, ¿existe el gobierno del encuentro acercándose a los sectores sociales, a los sectores políticos? Yo les pregunto a ustedes cómo lo sienten. ¿Sabes el discurso del gobierno, evidentemente? Para mí, tú solamente, perdón, Karin, ¿tú sientes que es solo discurso? En el discurso del gobierno. El mundo con hitos del gobierno. Eso yo te iba a decir, para mí existen dos Ecuadores. Y lo hablo así de esta manera plural, porque es un Ecuador el que ve el presidente de la República y su equipo, y un Ecuador completamente distinto el que vivimos los ciudadanos, que nos levantamos temprano, que tenemos que lucharla, que día a día tenemos que sacar para poder mantener a nuestra familia. Existen dos tipos de país en estos momentos, y de verdad yo decía, ¿será que el presidente no tiene los asesores indicados que le indiquen cuál es la situación que vive el Ecuador? Pero no, ya no se trata también solo de los asesores. Yo me doy cuenta de que el presidente ve al país con unos ojos completamente distintos a la realidad que tenemos. Y es esta forma de gobernar. Yo preguntaba justamente eso en el panel que tuvimos esta semana. Sí, decía cómo vean lo claro, otro, y yo preguntaba, bueno, oposición. todo lo ocurrido, todas estas crisis que ha enfrentado el gobierno, precisamente por esta, no sé si falta de seriedad, de ejecución y demás, de esto el gobierno no aprendió nada. Entonces, claro, el invitado decía, no se trata de aprender o no, se trata de que ya es la forma de gobernar. Sí, y la forma de ver al otro y de ver a cualquiera que piense diferente, no solo al opositor, a cualquiera que piense diferente, ya está vinculado con la narcopolítica, ya es descalificado. Y yo estaba haciendo justamente los logros y desaciertos del gobierno y los funcionarios cercanos al gobierno, que por cierto no han sido cambiados, estos asesores presidenciales, más que ser, o sea, con esos amigos para que tener enemigos, que realmente le han puesto, le han puesto el pie a Aparicio Caicedo, el propio Diego Ordóñez, secretario de Seguridad. O sea, cada vez que abre la boca realmente es un peligro para el gobierno, porque... O sea, yo, por ejemplo, ¿qué cuestiono sobre todo el doctor Ordóñez? Yo siempre hago cuestionamientos con respeto, a veces no siempre. Los funcionarios lo toman de esa manera y creen que es un tema personal. Pero, por ejemplo, yo sí creo que el secretario de Seguridad tiene que hablar al país sobre temas de seguridad. ¿Ya? Y el doctor Ordóñez lo que hace es dedicarse al Twitter a confrontar sobre temas políticos que no tienen nada que ver con su gestión. Fabricio, Se pero hubiese quedado en la asamblea para hacer eso. Tú estás hablando de un tema en específico, pero vamos un poco más allá.
¿Cómo la gente se entera de las acciones o cómo la gente se entera de lo que tú estás haciendo? ¿Cómo llegas a más comunidad? A través de la comunicación, de tus redes sociales, a través del acercamiento que tienes con la ciudadanía. ¿En dónde queda el plan comunicacional de este gobierno? Que de alguna manera a lo largo de este 2022 queda bastante inestable, con cambios de secretarios, con una comunicación bastante tibia, con algunos comunicados que mandan a través de Twitter. Cuando hay crisis carcelarias, simplemente cancelan viajes o mandan comunicados tibios, en donde de alguna manera a través de estos comunicados no se dan solución a los problemas que son prioridad en estos momentos. El tema, por ejemplo, de la crisis carcelaria, lamentablemente, yo le dije en el comentario hace minutos, al igual que el tema del crimen organizado y de la inseguridad, aquí se ha normalizado, ya aquí se ha cotidianizado, y aquí resulta que nos contentamos. A ver, primero que ya nos hemos acostumbrado a que todos los días sabemos de algún caso de sicariato. Ya se ha cotidianizado. Y luego, cuando hay una crisis carcelaria, un comunicado frío y para de contar. Es más, la prensa está mejor informada sobre lo que pasa en la crisis carcelaria cuando algo sucede, que ya están mejor enterados de cómo falleció la persona de las cárceles, el de la seguridad penitenciaria, cuántos años tenía, y cuando tú pides información al SNAI, yo sé que quizás tienen que ser bastante prudentes en la emisión de la información, pero ya se están dando cuenta que la prensa lo sabe, y quedan, o sea, muy mal. Sí. Eso que te digo, son comunicados completamente como tibios. si estuviesen desinformados, y que hay gente que está mucho más informada que demoran ellos. mucho en enviar información también, y Es lo que te digo. Y ahí es un tema... es preocupante y es problemático para uno como periodista, porque hay que buscarse de dónde sacar las cifras oficiales o la información oficial cuando tienes un gobierno que no es tan accesible al tema de entrevistas. Es un sistema sumamente burocrático para conseguir que alguien, no sé, te atienda, por ejemplo, mandar un correo y bueno, pedir tantas cosas, que ya en este tiempo y lo rápido que tiene que ser la información y el dinamismo de esta profesión no se pueden quedar en estos temas burocráticos que a la final lo que hacen es empañar justamente la gestión del gobierno, porque si lo que se quiere es dar a conocer lo que se está haciendo y los temas de seguridad que se han puesto en marcha, el tema de la inversión social y demás que dice que se ha puesto en marcha, entonces no comunícalo. Exacto, y sea más accesible a la Y prensa. creo que ahí yo creo que todos coincidimos en que uno de los principales problemas, evidentemente, en este gobierno ha sido el tema de la comunicación. No lo es todo, pero sí que es un factor. Pero creo que también la comunicación en crisis es lo peor que maneja el gobierno, porque tú en comunicación en crisis tienes que saber exactamente qué comunicar y cómo comunicar, y no guardar silencio durante horas para que la prensa o los mismos hechos ya hablen por sí solos, como por ejemplo con las crisis con los ministros. O sea, después de días de que ya estaba siendo cuestionado un ministro, el ministro en el paro, el ministro del Interior, el ministro de Energía, Vera Grunauer, después de días salen, ya estaba súper cuestionado, ya todo el mundo pedía la renuncia del ministro, y ni siquiera le piden la renuncia, sino que él renuncia cuando el gobierno, a la primera de bastos que se tenía conocimiento que había algún indicio o había una acusación, tenía que haberlo separado para que él pueda defenderse en libertad, como finalmente supuestamente lo está haciendo. Y ahí yo les quiero preguntar a ustedes, por ejemplo, ya que entró Gaby Murgueitio y cita el ejemplo del exministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, en los temas de corrupción. Porque pese a eso, y pese al antecedente anterior, que era esa supuesta red, ya, sobre cuya investigación no tenemos conocimiento cuánto ha avanzado. Me refiero a esa supuesta red de compra-venta de cargos públicos donde supuestamente habría estado vinculado el ex consejero de gobierno para el clúster bananero Juan José Pons y otros funcionarios. Ya. De ese tema no se ha vuelto a hablar. Del caso de Danubio, ya, me parece que eso fue un solo hervor y no se ha vuelto a hablar. La historia. El tema de Javier Vera, ya nadie se acuerda. Pero el presidente Lasso sostiene e insiste de que en su gobierno no ha habido casos de corrupción. Belkis Sánchez, ¿tú cómo lees? Vamos, el gobierno tiene que... Me encanta ese vamos. Es evidente, ¿no? Es evidente cómo se maneja el discurso y tratando de hacer esta diferenciación respecto de lo que han sido gobiernos anteriores, pero hay hechos, hay situaciones que han estado a la vista y que no pueden ser minimizados, no puedes tapar el sol con un dedo, y lo más,
prudente o conveniente habría sido que de alguna manera se tome una postura firme respecto de estos temas. Mira lo que sucedió en su momento también con la denuncia en contra de asambleístas que supuestamente habían ido a buscarlo para pedir cargos a cambio de... Los 5 de Pachacuti. Los 5, y que supuestamente le quisieron sacar un billete al gobierno. Luego sales deportivamente a decir que no hay pruebas y entonces solicitamos a la fiscalía que se... Yo les voy a decir algo mejor. Que se archive la La investigación. devaluación de la palabra del Correcto, a presidente. eso quería llegar. O sea, ¿cómo se ha devaluado tal cual como tú le has descrito la palabra del presidente de la República, de este gobierno como tal? ¿En qué crees entonces? Yo les voy a decir algo más El avión importante. presidencial. ¿Te acuerdas que dijo que iba a vender el avión presidencial? No, que ya estaba vendido prácticamente a Colombia. No, que estaba vendido, lo dijeron. Sí, ya estaba vendido y luego Colombia Colombia le dice que sale, no. Verán, le contradice. Todo esto converge a una situación que se creó en mayo de este año, la famosa Secretaría Anticorrupción, que supuestamente fue creada para enfrentar todo este tipo de actos, todo este tipo de problemas a la cabeza de Luis Fernando Verdesoto. Yo les pregunto, ya el último día del 2022, ¿en dónde están las acciones de esta Secretaría Anticorrupción? Y se ¿En hablaba, dónde están ¿no? siendo investigados todos estos funcionarios que fue justamente para lo que se creó? Entonces, ¿en dónde está también el dinero que se invierte en este tipo de carteras de Estado para poder enfrentar este tipo de problemáticas? Queda en absolutamente nada. Entonces, ¿en dónde está también el trabajo para frenar la corrupción de nuestro país? Tanto que se vio, digamos, en la pandemia, en medio de los hospitales, ahora estos cargos que ustedes mencionan, que la verdad dejó mucho que desear, de que 5 asambleístas de Pachacutic le habían pedido favores personales al presidente de la República y luego el presidente de la República menciona ya dejar de lado pues Casi que me estos informaron problemas, mal. algo así. Entonces, No ¿en dónde están estas investigaciones que deberían ser mucho más profundas? Y Y, es que que eso ahí- ya no va del lado de la prensa, porque si bien es cierto nosotros podemos exponer muchas situaciones de corrupción de nuestro país, ¿en dónde está el trabajo de la Secretaría Anticorrupción del gobierno, que para eso fue creada, pues? Y yo creo que el tema de la narcopolítica, estas denuncias de la narcopolítica también se van a diluir, igual que las denuncias contra los asambleístas, porque a la larga, ¿qué va a decir? No, es que no tenemos pruebas, es que a la fiscalía le corresponde investigar esto. Pero si ya lo dices y dices que hay candidatos de varios movimientos ¿Por políticos qué no lo denuncias? que están siendo Ajá. financiados por el narcotráfico, o sea, ¿sabes quiénes son y sabes quiénes les financian? O sea, para decir algo así, tienes conocimiento. Entonces, Emprende acciones, denuncia y si no te conviertes en cómplice. exactamente. Lo mismo en el tema de la reacción del gobierno. ¿Qué pasó con el tema Bernal? El presidente salió que se iba a Silencio hacer sepulcral al justicia, pidió que sean separados todos los generales. Luego intervino el ministro Juan Zapata. Y ese caso quedó absolutamente en nada. Germán Cáceres, no hay ni pistas del hombre. Y hubo maltratamiento, yo pienso que hubo los maltratamiento del oficiales caso. policiales que estuvieron involucrados por acción u omisión no están siendo ni siquiera investigados ni O juzgados. sea, imagínense ustedes de un caso como ese. Yo, por ejemplo, yo tengo una posición sobre ese caso que he expresado públicamente. Yo decía cuando ocurrió esto, podemos discutir si es un crimen de Estado. Yo no lo creo y yo expresé a la audiencia mi postura. Yo sí creo que es un crimen sobre el que el Estado tiene responsabilidad, sí. ¿Por qué? Concuerdo. Porque fue perpetrado por un agente del Estado, porque fue perpetrado en una institución del Estado, porque el Estado fue poco eficiente, porque la Fiscalía lo tuvo ahí, la Administración de Justicia lo tuvo, al perpetrador del femicidio lo dejaron ir, ¿ya? Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es un crimen de Estado, yo no lo creo, obviamente respeto a quien opina lo contrario, pero por ejemplo en este caso, me parece que este caso en particular grafica una ineficiencia y una complicidad que resulta que han pasado. Fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, han casi pasado 4 3 meses. Y en enero Y ya... tenemos recién 2 personas implicadas. Ya. Primero la cadete Jocelyn S. Ya. Y luego recién el otro subteniente y no tenemos nada más. Ya. Yo pienso ahí que hubo un maltratamiento totalmente del caso, porque también se salió a decir, el presidente fue a visitar los cuerpos superiores de policía y dijo, bueno, vamos a demoler el edificio. O sea, se tuvo un análisis previo de lo que se iba a decir. ¿Cómo demoler algo así? Pero no me sorprende, pues si ahorita con lo de Guayaquil ya dicen hay que sacar el puente de Ilesa Santay porque el problema fue el puente y no el barco que se chocó. O sea, Es que ese es en el este país problema. somos así. Ese es el problema. El gobierno no reconoce sus errores y
o sea, pretende decir cosas como demoler un edificio, demoler un puente, cuando lo que se tiene que hacer es modificar la institución como tal y ahí avanzar también en las reformas en las reformas justamente a este código disciplinario, claro, para poder depurar mejor y más rápido, de manera eficiente, el tema de la policía y de las Fuerzas Armadas y de los malos elementos, porque yo entiendo que sí fue un caso que conmocionó a todo el Ecuador, pero también concuerdo en la posición de que no es toda la institución, no son todos los policías, pero sí se tiene que también mejorar esto y también darle, o sea, pensar un poco más antes de hablar, diría yo, y no lanzar cosas como de... Además se involucra este nuevo teniente o subteniente, me parece. Sí, recién. Pero él asegura, si él como policía, como uniformado, como autoridad policial, tenía que haber hecho algo más allá de pedir ayuda a un superior, creo yo, porque, o sea, estás casi frente a un delito o a una cuestión irregular en la calle, no es que mi general sabe que estoy viendo esto, ¿será que está pasando algo y usted puede hacer algo? No haces eso. Entonces, él tenía que haber tomado alguna acción dentro de los protocolos que se manejan en la Policía Nacional, pero avisó a un superior. ¿Quién es ese superior? Que tampoco hizo nada. Claro. Bueno, a ver, déjenme cumplir con compromisos publicitarios a esta hora. Le envío un abrazo a la gente que está conectada con nosotros, que nos escribe. Solamente como aporte, ¿no? El tema del desempleo. Gustavo Solís decía, me escribe desde Daule, yo tengo 2 títulos de 3er nivel, uno de 4º nivel y una especialidad. Después de 9 meses de buscar empleo, ahora me contratan y cada mes firmo una adenda de contrato y no se consideran las vacaciones. Yo el 15 de enero tengo la entrevista para la visa de Canadá. Ahí está un ejemplo justamente de profesionales que están teniendo dificultades, ¿no? A mi buen amigo, colega, Felipe Pesantes, le envío un abrazo allá a la provincia del Oro. Me dice, somos la generación más preparada, pero a la vez somos la peor remunerada. Y nos saluda justamente mi querido amigo Felipe desde la provincia del Oro. Bueno. La mesa, un temita por aquí. Déjelo, que nos preguntan, ¿no? ¿Alguien sabe qué hace el vicepresidente Borrero? Lo vamos a analizarlo. Ese es el misterio que lo vamos a develar tras la pausa. ¿Qué hace el vicepresidente de la República? Tras la pausa, aquí en A Primera Hora, en esta tertulia, con Carla Arcentales, Gabriela Murgueitio, Lucy Clavijo y Belkis Sánchez, y por supuesto este servidor, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, seguimos. Aquí está Johncito. Este es Johncito, ¿no? ¿Sí conocen a Johncito ustedes? Este es Johncito, Me acompañan tus reemplazos. Claro. Para que no me acribillen con los comentarios. Claro, sí. Bueno, seguimos acá conversando con el equipo de Sonorama, con Carla Arcentales, Gabriela Murgueitio, Lucy Clavijo y Belkis Sánchez, junto a este servidor, analizando un poquito el año, ¿no? Esa era la naturaleza de esta tertulia, un poquito más relajado, y gracias a la audiencia conectada con nosotros, los comentarios, algunos aportes que nos han hecho. Le doy un abrazo a la Gaby Morales. Dice, todo ha sido inocentada tras inocentada con este gobierno. Muy crítica la Gaby. Le envío un abrazo a Gaby Morales, que igualmente está en sintonía desde el Valle de los Chillos. ¿Qué me dice Cali Vaca? Karina Vaca Falcón desde Tabacundo. Me dicen, hoy quieren... A ver, hablando de... Karina Vaca Falcón trabajó en este medio de comunicación. Y Karina Vaca es una de las periodistas contemporánea nuestra, además, digo contemporánea porque nosotros hemos sido reporteros en su momento. Carla y Lucy son tal vez las más jóvenes del grupo, pero con Gaby, con la propia Belkis y quienes habla, siendo reporteros. Yo hacía coberturas con ella. Claro, hacía coberturas. Yo recuerdo que estabas en otros medios, igual que Belkis, yo obviamente en la televisión y también haciendo radio. Y la Cari Vaca también, que era una periodista de esas que metía miedo con las preguntas que hacía. Dice, hoy, por ejemplo, hablando del empleo, todos quieren tiempo completo por un salario básico y estamos en una situación de indefensión porque no tenemos en quién confiar. La credibilidad de todos los poderes está por los suelos, por eso estamos a merced de las bandas criminales. Gracias el aporte a Karina Vaca Falcón. A ver, decían, ¿qué pasó con el vicepresidente? Yo he sostenido, y lo he dicho en varias ocasiones, yo siento que Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, tuvo un papel protagónico hasta que cumplieron los 100 días de la vacunación.
Cumplieron con la meta de vacunación de los 9 millones de ecuatorianos en 100 días y después de eso desapareció el vicepresidente. Es que para eso fue tomado en cuenta, pues en las elecciones, yo pienso, esta es mi opinión nada más, que fue tomado Alfredo Borrero como el binomio de Guillermo Lazo precisamente para enfrentar esos momentos que estábamos Pero es que la viviendo salud no para es solamente pandemia. la vacunación de la Por eso COVID. te digo, Para fue levantar elegido la para el bandera momento. de la vacunación. Fue elegido para el momento y no hubo un estudio sesudo en donde digan cómo va a enfrentar una crisis política, cómo va a enfrentar una crisis económica, alguien que de alguna manera puede ser muy preparado en su ámbito, pero que el puesto a largo plazo le ha quedado grande. Es que por eso mismo el vicepresidente yo creo que se ha quedado, o bueno, el papel se ha quedado en temas de salud, en el gabinete sectorial de salud. Pero ni siquiera en el tema de salud. Mira todo el tema de la crisis sanitaria en el país, la falta de medicina, la falta de equipamiento. No ha habido un protagonismo. Yo creo que el puesto de vicepresidente de la República, separando los nombres, creo que también ha ido perdiendo representación. Antes, cuando un presidente de la República viajaba, ¿a quién dejaba encargado? Al vicepresidente de la República. Y eran visibles, conocidos y notorias las funciones del vicepresidente, que también se le conocía como un conspirador a sueldo muchas veces. Pero ahora creo que para frenar precisamente esas aspiraciones que a veces tenían los vicepresidentes de llegar a la presidencia, ahora las funciones del vicepresidente ya no son tales como eran antes. De hecho, tú citas algo que es verdad, porque si uno revisa la historia de estos 43 años de vida democrática, hasta antes del gobierno de Rafael Correa siempre hubo esta terminología del conspirador a sueldo. Y de hecho, cuando cae Maguad y entra Gustavo Noboa, muchos se habló de esto. Cuando cae Gutiérrez y entra Alfredo Palacio, también se habló de eso. La caída de Bucarán en un divorcio, además, con la vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga, quien los políticos de la época no le respetaron la norma constitucional porque se inventaron un vacío y no le permitieron ser presidenta de la República, Rosalía. Me parece que entre Borja y Luis Parodi es una excepción antes del gobierno de Correa. Hubo este divorcio de Febres Cordero con Blasco Peña, que luego, años después, limaron asperezas. Correa no tuvo problemas con Moreno, al menos problemas públicos no los tuvo, con Jorge Glass tampoco. Vino Moreno y claro, tuviste el divorcio con Glass. Luego tuviste la designación de María Alejandra Vicuña, que duró un año y después tuvo que ser obligada a renunciar por este juicio por supuestos diezmos, ya siendo legisladora. Y luego tuviste a María Alejandra Muñoz, a Otto Sonnenholzer, a Otto Sonnenholzer, hubo una buena relación. Que creo que tuvo una relación aceptable con Moreno, incluso, digamos, para algunos sectores políticos, en la pandemia, demasiado protagónico para alguna gente. Y Sonnenholzer renunció y luego tuviste a María Alejandra Muñoz, que pasó, digamos, completamente desapercibida, totalmente desapercibida. Pero hoy tienes un vicepresidente. A ver, tú tienes un médico, ya. Tú pones un médico como tu vicepresidente y se supone que ese médico va a liderar tu política de salud. Y que, por cierto, es un muy buen médico. Claro. Por eso digo, gran profesional. Es un neurólogo, sí. Yo no cuestiono la formación profesional del vicepresidente. Yo le he hecho reportajes a él sobre el tema de neurología y es un excelente médico. Totalmente de acuerdo. En su rama puede ser el totalmente de acuerdo. Pero una cosa es ser un buen médico y otra cosa es liderar una política pública de salud. Y yo siento que ahí no existe el vicepresidente Alfredo Borrero liderando esa política de salud que bien anotaba Belkis. O sea, no te puedes quedar solamente con el COVID cuando tú tienes una crisis impresionante en los hospitales, la falta de acceso a medicamentos, la falta de acceso a turnos, la falta de profesionales de la salud en las casas asistenciales, Belkis. Pero ahí yo pregunto, ¿el problema en este análisis puntual pasa por un tema de falta de atribuciones al vicepresidente, o sea, de que se le deleguen expresamente funciones? Yo no sé qué pasa, o hay un divorcio ahí, porque en verdad no hay comunicación de ese tema. Me da esa impresión, digamos, aquí estamos especulando. Raras veces yo los veo juntos, raras veces yo veo armonía. Ahí estamos cayendo en el terreno de la especulación porque no lo sabemos, pero claro, esa especulación, ¿por qué se da? Porque vemos un vicepresidente ausente. Ya, yo no sé qué hace el vicepresidente. Yo te digo, incluso él como médico, desde el lado humano, yo por lo menos critiqué en mi espacio y fui bastante enfática en este tema. Esperé que por lo menos Alfredo Borrero se pueda pronunciar en el caso de María Belén Bernal. Ya por lo menos... Él estaba aquí. Entiendo la parte política. El presidente estaba fuera del país y el vicepresidente estaba acá. Entiendo la parte política. Tal vez no quiso pronunciarse de eso, pero entiendo como médico que también tienes un arraigo humano. Esperé una pronunciación de su parte.
Y no hubo, Tomando en cuenta no que hubo justo tal. como Entonces, lo ¿en señala dónde está Fabricio? justamente la autoridad que ejerce el segundo mandatario de nuestro país? Es completamente ausente. Tomando en cuenta, claro, lo que menciona Fabricio es que el vicepresidente, el presidente en ese momento estaba de viaje en Estados Unidos y él estando aquí en el país podía haber Tomado la hecho batuta. algo, tomado la batuta, dar un comunicado, alguna cadena nacional, algún tipo de pronunciamiento o dirigir al mismo el tema de justamente estas investigaciones y llamar a sus ministros a tomar acción, pero fue un silencio total, un silencio sepulcral que mina totalmente y sigue minando justamente la credibilidad no solo del gobierno, sino, o sea, no solo de Alfredo Borrero como vicepresidente, sino también del gobierno, porque es un misterio totalmente lo que el vicepresidente haga en su día a día como Pero ejercer el nuevamente cargo. creo que caemos en el o llegamos al tema de los problemas de comunicación del gobierno, porque no Eso te sabemos iba a decir. exactamente quiénes son los voceros. Aparte, el propio presidente se encarga de desautorizar o desdecir las palabras de los voceros, que entendemos que visiblemente es Francisco Jiménez, ministro de gobierno, uno de ellos, por ejemplo. Entonces, yo no sé si dentro de la cadena de comunicación que tiene el gobierno está la posibilidad de que el vicepresidente Alfredo Borrero pueda emitir algún tipo de criterio en el momento de una crisis, en el momento de una ausencia del presidente de la República. Yo quiero saber por qué ya no se encarga la presidencia de la República al vicepresidente de la República cuando sale del país. Yo te voy a decir por qué. Y esto ya pasa desde el gobierno del presidente Correa y a partir de que se implementó la firma electrónica. Porque ahora el presidente de la República puede firmar desde, si se va a la Cochinchina, desde la Cochinchina con firma electrónica emite decretos. O sea, ya no se precisa encargar la presidencia de la República ante la ausencia del mandatario por cuestión de viaje. Lo que tú dices es cierto, antes se firmaba un decreto encargando. O sea, se emitía una comunicación a la función legislativa informando, no pidiendo autorización, porque acá la Constitución, ni la anterior ni la actual, prevén que la Asamblea o el Congreso autoricen al presidente de la República a viajar, pero el presidente sí está obligado a informar, y se expedía antes un decreto ejecutivo encargando. Ahora ya no se estila eso por el tema de la firma Pero ¿y electrónica. quién se queda a cargo cuando el presidente no está? El propio presidente, digamos, ¿Informa a la por el- Asamblea? Claro. Informa a la Asamblea. Digo, alguien tiene que quedarse aquí. Claro, alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que tomar decisiones si hay una crisis como la de Bernal o por decir algo. Crisis carcelarias, que no han sabido cómo hacer ese manejo A comunitario. mí me parece que el tema va por lo que ustedes decían, la cuestión política. Me parece a mí que el vicepresidente no quiere meterse en la cuestión política. No sé si él no quiere O o no no le le deja. permiten o son las dos cosas. Pero, por ejemplo, y gracias a Sergio Ruiz, me envía un comunicado que emitió en su momento la vicepresidencia de la República. Desde el 28 de junio pasado, el vicepresidente preside el Gabinete Sectorial de la Salud. 28 de junio, han pasado casi 6 meses. ¿Cuáles han sido los logros del vicepresidente? Porque visibles, o sea, un vicepresidente que informe públicamente al país lo que hace presidiendo el gabinete sectorial. ¿En qué sentido se ha avanzado para tratar de curar eso mismo que él dijo hace un año, de que la salud estaba enferma? ¿Cuánto ha avanzado y qué ha comunicado? Yo no lo sé. No sé si ustedes... Aún en Belkis, las Rosy, reuniones Gaby, o en las Carla. ruedas de prensa del gabinete sectorial ministerial de salud, él muchas veces no está presente. El que está presente es José Ruales, ministro de Salud, pero muchas veces el vicepresidente no está presente, o si está presente, sus alocuciones, su toma de la palabra es Muy mínima. muy reducida Limitada. y limitada. Ahora, tengo varios mensajes por aquí y me gustaría también abordar otro tema que es súper importante. Esto del vicepresidente, de alguna manera, yo creo que a través de este espacio también termina siendo un jalón de orejas para las autoridades, para que haya en este 2023 un manejo muchísimo mejor de la parte de la comunicación, de las acciones y de qué se está haciendo en la vicepresidencia, porque tenemos otra autoridad que tiene que representarnos, es a quien también le dimos el voto. Ahora también les voy a poner sobre la mesa, entiendo que no hay mucho tiempo, pero es importante hablar de la parte de la justicia de nuestro país, porque creo que en estos momentos hay un divorcio total entre la Asamblea, la Presidencia, la justicia y todos estos accionares que buscan muchas personas a través de la justicia para solventar sus problemas. Acciones de protección. La denuncia del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, llega, así como hace un año lo de narcogenerales, llegó justamente a remover todo el tema en el ámbito de justicia y a evidenciar que hay
hay un lío, hay un problema evidente justamente en este tema de la justicia, porque claro, hay, por un lado, la policía hace su trabajo, captura a los delincuentes, hay sentencias, y por el otro, los jueces parecería que están, no sé, en otro mundo y hacen cosas totalmente contrarias. Otorgan acciones de protección. Acciones de protección, habeas corpus. Y ahí mueven para mí se reduce en que tenemos una justicia corrompida. Y ahí se ve un divorcio de la justicia, no solo del resto de poderes del Estado ni de su propio trabajo, sino también de la necesidad de seguridad de la población. Porque cómo entender que el juez, que ya haya sentencias y los jueces cambien estas sentencias haciendo uso y abuso de las atribuciones jurisdiccionales que existen en la Constitución, que también vemos que no solamente es para favorecer a ciertas personas que han violado la ley y que están vinculadas con bandas criminales y del narcotráfico, sino también vemos este abuso de estas medidas jurisdiccionales o de para intervenir en otros poderes del Estado. Jorge Lo hemos visto con la Asamblea Nacional. Y ahí un tira y afloja y unas acusaciones de que el gobierno estaría manejando la justicia para intervenir en las decisiones de la Asamblea Nacional, por ejemplo. No hemos hablado, por ejemplo, ya que menciona Gaby el tema de la Asamblea. Con eso iba a cerrar justamente. Con eso iba a cerrar. Justamente en la Asamblea. O sea, ¿cómo ven ustedes entonces en ese sentido el trabajo que ha hecho? Porque más bien yo creo que este año ha sido marcado en separación con el Ejecutivo, separación con el Consejo de Participación Ciudadana, intentos de juicios políticos que a la final vemos terminan siendo restituidos en sus cargos por jueces y acciones de protección. Y las leyes de las autoridades de la Asamblea Nacional. Y el tema de leyes se ha quedado como muy... Claro, y el cambio de curso permanente de juicios políticos porque no me gusta cómo actuaste, porque no estoy de acuerdo, y entonces tienes un juicio tras otro, como si en eso únicamente se centrara el trabajo del legislativo. Y dejando de tomar en cuenta esto que tú dices, ¿no? El trámite de leyes y de leyes efectivas, además. Porque también ves una feria de presentación de proyectos de ley por parte de los asambleístas, sobre todo en esta época, en diciembre, ¿no? Que sirve mucho luego para los informes de labores que presentan por ahí una reforma, un artículo, en fin, pero ¿qué decir de la calidad de eso que estamos proponiendo? De productividad de la Asamblea Nacional. Y estos cambios que hubo de autoridades en la Asamblea Nacional a mediados de año no ha producido los cambios reales que se esperaban en el tema del trabajo. Más bien. Y de las leyes en torno a las prioridades pues que vive nuestro país. Las leyes en torno a las prioridades que vive nuestro país. Estamos teniendo en estos momentos un legislativo que carece de completa credibilidad. Entonces, de alguna manera hablaban de que, por ejemplo, la consulta popular podría ir, ¿no? Antes hablaban, podría ir la reducción de asambleístas, pero esa no es la solución. Tuvimos un Congreso también con menos diputados que tampoco solventó las necesidades de los ecuatorianos. Exactamente. Ahora, yo les digo una cosa, en términos cuantitativos, yo estaba revisando anteayer las cifras de la Asamblea Nacional. En términos cuantitativos, no es que no ha trabajado la Asamblea. La Asamblea ha tramitado 37 leyes a lo largo del año. Aprobó 31 de ley en este último tramo. No hay que hacer esa diferenciación. Claro, pero digo, a lo largo de todo el año ha tramitado 37 leyes, 31 aprobó, sobre 4 leyes archivó, y me parece que 2 adicionales las aprobó luego de insistir tras un año de un veto total. Ya, en términos cuantitativos no es una cifra menor, pero ¿qué es lo que pasa? En el imaginario de la gente, ya, y ante los ojos de la sociedad, tú tienes una asamblea marcada por la confrontación, por el conflicto, lo que pasó con expresidenta Guadalupe Llori, los episodios de junio, la intención de destituir al presidente de la República, el relajo de los juicios políticos, el papel inexplicable, entre comillas, que tiene la Comisión de Fiscalización para ciertos casos sobre los cuales se hacen los locos y no entregan los informes a tiempo, ya que eso también es discutible, lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la manera como enjuiciaron políticamente al Consejo de la Judicatura, o sea, todo eso... Los intereses por los cargos, pues como el superintendente. Por ejemplo, las denuncias de asambleístas diezmeros, además, ya, todo eso está por encima, lamentablemente, ante los ojos de la gente,
respecto del análisis cuantitativo que estamos haciendo. Y ahora pienso que ese es, sí, antes de finalizar, sí, pienso que ese es un reto justamente ya para el 2023 y para los asambleístas, enfocarse menos en las pugnas políticas y más en comunicar y trabajar por los problemas y por resolver los problemas latentes que hay en el país. Y ya se viene, recordemos, esta reforma constitucional que ha propuesto el gobierno para modificar el rol de las Fuerzas Armadas, que creo que también marcará el trabajo legislativo en el 2023. Así correcto. Y voy a cerrar, obviamente, con honor al tiempo. Carla Arcentales, en 30 segundos, proyección 2023, ¿cómo la ve? Bueno, honestamente para nuestro país creo que todavía no vamos a salir de este bache en donde existe el desempleo. Creo que de alguna manera avisoraremos la opinión ciudadana y la perspectiva que tiene el gobierno a través de las elecciones seccionales. Creo que la votación de la ciudadanía dirá muchísimo de qué se viene en este 2023 después del 5 de febrero. Yo me quedo hasta el 5 de febrero, prefiero vivir el día a día para ver cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a ese tema. Y ahí dejo nada más abierta la labor que tenemos que tener como ciudadanos al informarnos, como hemos dicho con Belkis en este mismo espacio, sobre los anexos, sobre las preguntas, quiénes son los candidatos. Tenemos el deber y la obligación neta de ver todos los debates y de esa manera emitir un voto que sea responsable. Después de la consulta popular, después de estas elecciones, podré darte una opinión un poco más sesuda y más amplia de lo que nos espera en este año. Gaby Murrietio. Yo quiero ser un poco más esperanzadora, quizás. Tal vez sí, más bien exhortaría a las autoridades, a aquellos que están en puestos de autoridad, tanto de gobierno, de la asamblea, a que realmente en este fin de año hagan un balance de su trabajo, de cómo han actuado, de cuáles son sus motivaciones y sus intereses, si realmente están respondiendo a los intereses de la ciudadanía, de las necesidades de la población o a sus intereses partidistas, a sus intereses personales y políticos, porque realmente no vemos esta sintonía entre la autoridad y el pueblo que los eligió. Y yo esperaría que una vez que hagan esta evaluación y un mea culpa, quizás tomen la determinación de hacer correctivos para el próximo año y darse la oportunidad de que así como comienza un nuevo año, empezar de nuevo y quizás redireccionar sus pasos, sus acciones. Esa es mi visión para el 2023. Correcto, Lucy Clavijo. Bueno, yo espero en el 2023 que ya se encuentre finalmente a Germán Cáceres, que se lo enjuicie y se determine si es o no, bueno, en teoría, si es o no culpable, aunque sabemos que es el principal sospechoso. Y también esperaría que en el 2023 el gobierno, como dice Gaby, haga una evaluación y si hay que hacer cambios ministeriales, cambios en secretarías, se las haga para el bien del país, y también en temas de seguridad que se tomen más acciones, que la cooperación con Colombia en la frontera prospere de alguna manera para contrarrestar un poco el narcotráfico aquí en el país y a su vez las masacres carcelarias y los asesinatos de sicariatos que hay en este año. Como decía Mario Pazmiño, tal vez la situación sea peor en el 2023, pero yo esperaría que eso no suceda y que sea mejor que lo que ha sido en este 2022 y haya menos violencia en las calles. Belkis Sánchez. Yo, a diferencia de Gaby, veo el 2023 en lo personal con mucho pesimismo, y yo creo que me sumo a esa estadística en el país que tiene un alto pesimismo y desesperanza, y pesimista porque en lo personal no veo en el horizonte una verdadera intención de cambio en la conducción del país, ni intención, además, de conectar con la mayoría de la población que día a día demanda de seguridad, de educación de calidad, de un servicio de salud también de calidad y de otros tantos aspectos que enfrenta el país. Yo en lo personal, insisto, lo veo con mucho pesimismo, anhelo, sí, como dice Lucy, sería lo ideal, ¿no? Que todo esto cambie, que la realidad de nuestro país cambie por el beneficio de todos. Correcto. Yo les agradezco a las 4, bueno, a las 3 invitadas y a Belkis, que es parte de este equipo, por haberse tomado estos minutos y haber compartido con la audiencia sus comentarios sobre lo que ha sido este año. Nos faltó tiempo, siempre faltará tiempo para el análisis, y por supuesto valoro que esta hora que hemos conversado haya sido pues para analizar algo de lo que nos ha dejado este 2022. Ya viene 2023 y habrá que, como siempre digo,
Lo último que se debe perder es la esperanza. Obviamente a trabajar con ñeque, con ganas, que es lo que corresponde. Bueno, gracias a Carla Arcentales, Gabriel Murgueitio, Lucía Clavijo, del equipo periodístico de Sonorama y por supuesto a mi compañera Belkis Sánchez de A Primera Hora por esta interesantísima tertulia y también a ustedes, queridos internautas y oyentes que han estado conectados junto a nosotros. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.